Ahora vamos a ver el tema de elementos oscurantes. Ese tema en particular, a mí, digamos, todavía tengo pesadillas con esto, porque la matemática sí es bien complicadita. Hay muchas ecuaciones diferenciales. Todo esto se relaciona con el siguiente tema, que es perturbaciones en el movimiento. Vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, tratando de ver la matemática también de forma sencilla, pero en este primer video vamos a ver sobre todo la parte cualitativa, no tanta la matemática. Entonces, ¿qué es esto de elementos oscurantes? ¿Y por qué viene? Bien, entonces vayamos a la teoría. Hasta el momento, nosotros hemos visto que el movimiento es kepleriano, o sea, ideal. Pero en la realidad pasa de que esto no se va a cumplir tal cual. O sea, va a ser si más o menos esto. ¿Qué va a pasar? Que como hay perturbaciones externas, fuerzas externas, ¿y qué fuerzas externas? Tienes un montón de fuerzas externas. La presión que hace el Sol, los armónicos de la Tierra, la atmósfera a órbitas bajas, afecta bastante. La influencia de otros planetas, o sea, va a haber siempre perturbaciones. Y eso hace de que la trayectoria que nosotros estemos viendo ya no se va a cumplir, que esté definida en base a estos ángulos, por ejemplo. Estos que nosotros teníamos acá fijos, constantes, ahora ya va a variar. ¿Y cómo va a variar? Pues eso va a depender de las fuerzas y va a depender de cuántos sean los valores de esto. Porque no es lo mismo una órbita ecuatorial que una órbita polar, por ejemplo. La forma en que se afectan estos elementos osculantes o estos elementos orbitales, que ahora como cambia se le dice osculantes, va a cambiar también dependiendo de justamente de los parámetros. Entonces, ese es el concepto, digamos, de elementos osculantes, ¿no? Que los elementos van a cambiar. Entonces, partamos de esto. La forma normal de la ecuación que nosotros conocíamos hasta ahora era que la masa por la aceleración depende de la fuerza central, cuando solamente tenías dos cuerpos. Ahora, podemos modelar esto como más cuerpos, ¿no? El problema de los tres cuerpos, que justo eso estoy estudiando para el examen que tengo, que analizamos todo el vuelo que se hace de la Tierra a la Luna. Es alucinante. Ojalá podamos verlo después. Entonces, volviendo a esto. Tú tienes que la masa de aceleración es la fuerza central, la masa por la aceleración central que tiene un cuerpo, más una perturbación. Vamos a analizarlo de esta manera. Pero eso es en base a fuerzas, ¿no? Si yo quito acá las masas o las divido, una representación de esa fuerza externa, de esa perturbación, es la aceleración, ¿no? Que acá le ponemos F min U. Entonces quedo con esta ecuación. Si yo separo en cada eje X, Y, Z, sería estas ecuaciones que estamos viendo acá. Acá te dice lo que te mencionaba, que los elementos orbitales, que son estos de acá, ahora ya no son constantes. Ahora va a depender o va a variar en el tiempo, ¿no? O sea, ya es función del tiempo. Ahora, ¿qué es eso de osculante? Vamos a venir acá un ratito. Si tú buscas en el diccionario qué es osculante, esto viene de ósculo, ¿no? Y ósculo es beso. Eso me hace recordar al colegio, ¿no? En la secundaria me acuerdo que cuando uno declamaba un poema, el profesor te obligaba a dedicárselo a una compañera. Y al final, pues, le das un ósculo, decía él, o un beso. Ósculo significa, pues, besar, rozar, ¿no? Entonces, en sí, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que el movimiento, como tal, no es una elipse, ¿no? En todo instante es una elipse instantánea. Prácticamente está rozando a la elipse ideal, una elipse real, digamos. Pero en todo instante está cambiando este valor. Está cambiando este valor. O sea, todos los parámetros están cambiando. Entonces, instantáneamente es como si tuvieras puntos en contacto. Por eso se le dice elementos osculantes. Por ejemplo, acá, si tienes que se está dando esta órbita, pasa que este omega grande, que es el nodo ascendente, por ejemplo, cuando este empieza a orbitar, va a pasar que en el siguiente instante que dé la vuelta ya no va a pasar por el mismo punto. Idealmente, claro, pasaría por el mismo punto, pero en la realidad no, en la realidad se va a mover. Realmente va a ser retrógrado. Igual, un punto cualquiera acá ya no va a estar en el mismo punto, va a cambiar. Bien, acá te dice, la trayectoria real y compleja del satélite puede visualizarse como una línea o curva que envuelve a todas las órbitas osculantes instantáneas. Ahora, acá me habla de tiempos de periodos, mejor dicho. Entonces, definimos tres periodos, y eso tiene aplicación real, ¿ok? Entonces, vamos con el primero. El primero es el periodo de revolución oscular. Básicamente es el periodo cuando tú lo mides en un instante de tiempo, cualquiera. O sea, estás en un tiempo cualquiera, y en base a ese punto específico, tiene definida sus elementos orbitales. Si nosotros calculamos el periodo ahí, ya pues, ese es el periodo osculante, o periodo oscular. Básicamente, si lo vemos como fórmula, es 2pi raíz cuadrada de A sobre mu. El mu sí va a ser constante. El que no va a ser constante es el A, ¿no? Porque el A cambia con el tiempo. Pero básicamente es el periodo cuando tú lo mides ahí. El segundo periodo, ese de acá, que dice Draconichesky period,
es el periodo dracónico. ¿Qué es esto de periodo dracónico? Bien, eso se mide acá en el Ecuador. Básicamente es el periodo, o sea, desde que pasó por el Ecuador, digamos, en este instante de tiempo, da la vuelta y justo vuelve a pasar por el Ecuador. Es el tiempo para completar una vuelta respecto a la Tierra girando medible entre dos pasos consecutivos del nodo ascendente. Entonces se puede medir desde la Tierra, no es fácil medir. Ese es el segundo. Y el tercer periodo es el periodo de revolución sideral, ese de acá, que dice Siderichski periodo, o sea, periodo sideral. ¿Por qué se habla de esto de periodo sideral? Lo que pasa es que esto mide el tiempo para completar una vuelta respecto a las estrellas fijas en un marco inercial. ¿Por qué puede ser útil? Lo que pasa es que acá como que se está moviendo todo, ¿no? Pero si nosotros queremos algo fijo, algo que no se mueva, podemos mirar las estrellas, ¿no? Prácticamente para unos días, por unas horas, por unas semanas. Una estrella es prácticamente fijo, ¿no? No es una aproximación de solo de ingeniería, de científica incluso, o sea, está tan lejos, prácticamente eso no se va a mover, entonces podemos considerar fijo y ahí tenemos una referencia para sacar el periodo. Si tú comparas, o sea, datos tomados, la diferencia de ellos es prácticamente cero, pero sí hay diferencia, sí hay pequeña diferencia, ojo. Vamos acá. Acá empieza la matemática, pero antes de meternos a la matemática pura, vamos a analizar qué es esto y qué cosas necesitamos justamente para ir a la matemática. Bien, vamos a suponer que esta es la Tierra y los sistemas inerciales que nosotros ya conocemos son de esta manera, ¿sí? X, Y de inercial, Y inercial y hacia arriba Z inercial. Y listo. Ahora, vamos a suponer que estoy acá, un satélite, y el satélite está orbitando de esta manera. Y si quiero definir los elementos orbitales de ese satélite, tiene un ángulo omega, tiene un ángulo de elevación, esto de acá que estamos viendo, y tiene una inclinación y listo. Hasta ahí todo lo que ya conocemos, o sea, estos elementos de acá, lo que ya conocemos. Ahora, nosotros definimos un sistema adicional, un sistema movido. Justamente hacemos el truco que te decía, ¿no? De siempre buscar que un eje coincida con el radiovector. Entonces, desde el centro de acá, de la Tierra, hasta donde está, en este caso, el satélite, ese sería el radiovector. Y en esa misma dirección tiramos un eje S. Bien, acá lo que vamos a hacer es ese TW en sí son fuerzas. O sea, las perturbaciones. Las perturbaciones acá al final son una fuerza que puede estar en cualquier dirección. Ok, voy a pasar acá a mi Paint para explicarlo. Bien, tú tienes que acá el satélite se encuentra en este punto, ¿cierto? Acá puede haber fuerzas que al final la resultante puede estar en cualquier lado. Estoy más chueco. Pero no importa la dirección en la que esté, al final yo puedo descomponerlo en estos sistemas y te va a quedar justamente S, T y W. Es la fuerza descompuesta en estos sistemas. Ahora, ¿esos sistemas cómo están compuestos? Bien, te decía que S está en la dirección radial, T está en la dirección perpendicular a la radial, pero en el plano de la trayectoria, ¿ok? Y W completa el triedro, o sea, perpendicular al plano. Pero este W, que es perpendicular al plano o coincide con el momento de inercia. Ahorita vamos a ir a eso. ¿Qué más? Defino este sistema coordenado que estamos viendo acá. Este E raro, N y este Z raro. ¿Y esos dónde van a estar? Este va a coincidir justo con la línea de nodos, mira, hasta acá. Este es perpendicular y justo coincide con el perigeo. A ver, no, eso no necesariamente coincide con el perigeo. Claro, uno de los ejes estoy haciendo que coincide con la línea de nodos, ¿cierto? El otro lo estoy mandando en alguna parte del plano, pero lo que sí que va a coincidir con el momento, con la dirección del momento, es el tercer eje. ¿Por qué? Porque como los dos ejes anteriores están en el plano de la trayectoria, el perpendicular a ese plano de la trayectoria, este de acá, va a coincidir con este C, que este C es el momento. Vamos a poner acá. Por lo tanto, tengo este nuevo sistema, ¿no? Sí, este E que coincide con la línea de nodos, este que es perpendicular, pero que está en el plano, vendría a ser el N, y este vendría a ser el Z. ¿Ok? Entonces lo podemos ver como vectores unitarios, algo así como si fuera el I, J, K, y acá lo vemos como el E, el N y el Z. La inclinación vendría a ser este de acá, ¿cierto? Porque también coincide, la misma inclinación del plano también lo podemos pasar acá. Esto es geometría, creo que se entiende fácil, ¿eh? Esto era el omega hasta la línea de nodos, esta es la elevación U,
¿Por qué U? Porque recuerda que el U es el ángulo formado entre la línea de nodos hasta donde se encuentra el satélite en este caso. Ahora, uno podría decir, ¿qué? Mira, ¿te acuerdas que el U era el ángulo que hacía este omega más esta anomalía verdadera? Cierto, es la suma. Pero de alguna manera, lo que en sí es el U es el ángulo entre la línea de nodos hasta donde se encuentra el radiovector, en este caso el satélite. Claro, solamente que en este caso que estamos viendo, la anomalía verdadera es negativo, porque todavía no llega al perigeo. Pero no importa, al final, la cosa es que el U es el ángulo entre la línea de nodos hasta el radiovector. Por eso que acá el U es el ángulo entre justamente esa línea de nodos hasta el radiovector donde se encuentra. Y ese, como te digo, simplemente se ha pasado por geometría, pasando los angulitos, y es este mismo. Luego vemos un poco más la matemática.